Bueno, aquí estamos con Francisco, un encuentro más de estas 8 razones para comprender el peronismo. En esta ocasión vamos a hablar del primer peronismo, de su gobierno y de la caída. ¿Sí, no, Pancho? Sí, bueno, es incomprensible, digamos, el éxito que tuvo la gestión pública del primer peronismo en términos de realizaciones, porque yo les recuerdo a quienes están escuchando, viendo que, digamos, durante el primer peronismo no se hablaba tanto de obra pública, sino de realizaciones. La realización es una intervención sobre la realidad con sentido estratégico, ¿no? Y, digamos, ese sentido estratégico había surgido primero de un diagnóstico hecho durante, digamos, el periodo 43-46, a través de una institución que se llama el Consejo Nacional de Posguerra, digamos, que no se creó inmediatamente producida la revolución, pero que se fue configurando y realizando bajo la conducción de José Pepe Figuerola, que, digamos, realizó un diagnóstico de la situación general del país. Mientras tanto, Perón se iba dedicando a lo importante, lo que ya habíamos visto, que era básicamente coadyuvar o contribuir a la organización de la fuerza del trabajo a través de la promoción de distintas normas y distintas acciones tendientes a fortalecer al movimiento obrero, al movimiento sindical. Por otra parte, está el Consejo Nacional de Posguerra, que es el que se encarga de, digamos, hacer el diagnóstico general del país en todos los ámbitos necesarios. Con lo cual, el peronismo llega, digamos, al gobierno, diríamos, con un plan sustentado en la realidad. Es decir, es una de las pocas veces en la historia de Argentina que un gobierno llega al poder con un diagnóstico muy bien elaborado, están los documentos, son extraordinarios, pero además con la posibilidad de realizar un plan que va fijando los objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo orientados hacia lo estratégico. Por lo tanto, eran realizaciones. Las realizaciones son inmensas. Yo no quiero concentrarme demasiado en ellas porque están en el recuerdo de todos, pero para enunciar, durante el primer peronismo se construyeron más de 220.000 viviendas populares, sobre una población que no llegaba, creo que al 20 millones. Estamos hablando de un porcentaje, digamos, más que importante de la población que logra llegar, digamos, a poseer una vivienda digna. Estamos hablando de grandes represas, grandes diques, en el Huil, etcétera. Estamos hablando de una Argentina que empieza a ingresar a la carrera del desarrollo tecnológico en las áreas aeronáuticas, en la construcción, digamos, de máquinas ferroviarias. Es una Argentina que empieza a trabajar, digamos, la tecnología nuclear. Es una Argentina que además, digamos, posee o produce una distribución del ingreso al 50 y 50. Es decir, es un gobierno desde el punto de vista de, digamos, los destinatarios principales de ese gobierno, exitosísimo. De modo tal que es indiscutible, más allá de que uno adhiera o no al peronismo, porque las obras todavía están, digamos. Claro. Inclusive uno puede visitar en Chapalmalal, puede visitar las distintas obras y construcciones que se realizaron, obviamente las que fueron demolidas o destruidas no, pero en cierto sentido, desde todo punto de vista, ese primer gobierno es un gobierno exitoso. Ahora bien, como nosotros vimos en los encuentros anteriores, es muy interesante ver ese ethos, ese espíritu que se fue generando durante el periodo que denominamos protoperonismo
o paleoperonismo, y ese espíritu, digamos, no solamente estaba internalizado en los sectores populares que vieron con una experiencia extraordinaria el advenimiento del primer peronismo, sino también en muchos cuadros técnicos e intelectuales que, digamos, habían participado de toda esa gran convulsión cultural, intelectual de los años 30 y pico, y que van a formar parte de los cuadros del gobierno, con lo cual el espíritu general, digamos, del gobierno que asume, a pesar de su heterogeneidad, es profundamente revolucionario. El norte es la liberación nacional, el norte es la descolonización, el norte es la justicia social, o sea, son tres banderas que constituyen los objetivos estratégicos de la doctrina peronista y que de alguna manera convocaban a importantes sectores de la sociedad a partir de un espíritu de colaboración y de construcción y de aporte y de apoyo extraordinario. Ese primer gobierno de Perón, digamos, posee una capacidad transformadora extraordinaria, inédita. Son innumerables la cantidad de obras públicas, buques, se construyen buques. Estoy hablando de cosas que ya no se hacen más, pero estoy hablando de construcciones, buques de altísimo calado. Estoy hablando de, digamos, un abastecimiento y fortalecimiento de las fuerzas. Estoy hablando de la explotación de gasoductos. Bueno, estoy hablando de las cosas que no pueden negarse del primer peronismo. Pero a los efectos de poder entender también, digamos, que ese éxito tuvo que ver con un espíritu y con una conducción extraordinaria tanto de Perón como de Eva Perón, también hay que ver las debilidades, es decir, cuáles fueron las debilidades que de alguna manera fueron contribuyendo, digamos, a lo que fue la caída o el derrocamiento del primer peronismo. Bueno, hay varios factores, pero uno de los principales, digamos, factores, y que el mismo Perón lo manifiesta en un librito de Rom, que es muy interesante, que son las conversaciones. En primer lugar, así como existió plena conciencia de que para llegar, digamos, al gobierno había, digamos, que constituir un movimiento con un espíritu, con una doctrina, etc., las acciones de ese mismo gobierno impulsadas por ese espíritu fueron beneficiando a sectores que fueron ascendiendo socialmente, pero no fueron acompañados culturalmente, digamos, por digamos, ese mismo espíritu que había dado origen. Por lo tanto, no es la primera vez que sucede en la Argentina que un sector social se ve beneficiado con una política de Estado, pero no vincula su crecimiento al Estado, sino lo vincula estrictamente a su propio impulso. Es decir, el no haber atacado de fondo, digamos, ese espíritu que había creado el liberalismo en términos educativos, en construcción de la ciudadanía, esa idea del hombre autosuficiente, esa idea de la competencia como forma, digamos, necesaria para el desarrollo económico y político, intelectual. Esos grandes mitos creados por digamos, el liberalismo, mitos en el sentido, no es que no hayan sido eficaces, fueron eficaces y muy funcionales a la revolución burguesa europea. Es decir, si uno, digamos, se traslada a aquellos tiempos, es evidente que la revolución burguesa europea requiere de una serie de elementos filosóficos, intelectuales que sustenten el propio rol que a partir de su surgimiento iba a cumplir en el proceso de expansión del capitalismo. Pero
digamos, aquí esos principios fueron adoptados acríticamente, inclusive, digamos, a los efectos de construir una burguesía que no existía. Es muy interesante. Entonces, claro, empezó a haber una tensión entre, bueno, ¿quién en cierto sentido, quién es el responsable de esto? ¿Soy yo por mi propio esfuerzo o es el Estado que de alguna manera promueve? Sin inclusive poder ubicarse en un punto intermedio, siempre, digamos, el crecimiento tiene un doble, un impulso estatal que ayuda y promueve, y gente que, digamos, se incorpora a esa maquinaria, empieza a producir, etc. Con lo cual, digamos, muchos sectores que habían protagonizado el 17 de octubre, ya a los 6 años del gobierno peronista, eran pequeños empresarios. Y además existían en esa época, digamos, organizaciones que de alguna manera donde se reunían los pequeños empresarios, o que optaban pequeños empresarios, como Club de Leones, etcétera, donde de alguna manera se alimentaba esta cuestión, o se reproducía esta cuestión del liberalismo, digamos, como principal motor, digamos, del crecimiento económico. Con lo cual, hay una cuestión cultural muy fuerte, que es muy reconocida por Perón y que es advertida por Castiñeira de Dios. Yo he visto, y debo tener una copia por ahí, de algunos memorándums, donde Castiñeira de Dios, que era un tipo muy inteligente, le va advirtiendo al ministro en ese momento de Educación, que si no se producían las transformaciones necesarias en los contenidos curriculares a efectos de construir una ciudadanía que de alguna manera entendiera que los procesos de crecimiento económico y social son diferentes, porque los países, porque los estados, porque los procesos son diferentes, porque las revoluciones son diferentes, no hubo una respuesta. Yo creo que ahí hubo una excesiva confianza en el éxito, digamos, y el apabullante, digamos, carácter del primer peronismo, del gobierno del primer peronismo. Ese es un aspecto que creo que es esencial, que generalmente no se toca. Por eso quise tocar esto, porque quien quiere enterarse de todas las obras puede ver los planes quinquenales y puede ver los libros, si están. Si uno quiere ver las normas están, existen. Si quiere ver las políticas, están descritas, porque en general en el peronismo, tanto por parte de Perón, que se dedicó a registrar cada momento de su acción, porque cada texto de Perón es un momento de su acción, o de la acción del gobierno, mejor dicho, pero también Carrillo y otros cuadros importantes del gobierno peronista escribieron sus fundamentos y manifestaron fueron expresando, digamos, a partir de ahí su carácter, las características de su realización. Por lo tanto, en síntesis, ese aspecto, digamos, que tuvo que ver con el crecimiento de un sector social importante, que dejó su rol de trabajador y que se incorporó lentamente a los sectores medios, y se fue alejando, naturalmente, del peronismo. En muchas familias están esas historias de esos abuelos o bisabuelos o tíos abuelos que participaron en el 17 de octubre y que terminaron conspirando contra Perón, ¿no? Porque de alguna manera las pautas estaban naturalizadas, las pautas culturales del liberalismo, digamos, burgués, decimonónico, Claro. incorporado, y digamos, todavía de eso no nos hemos liberado, así que... Y es evidente que ese fue un problema muy importante. Otro problema muy importante geopolítico, una vez concluida la guerra y las potencias puestas, digamos, activando las propias maquinarias de su crecimiento, empiezan una disputa por una hegemonía donde no caben terceros.
Es decir, no caben paradigmas civilizacionales que no sean, o el capitalismo en el estadio que se empieza a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, o, digamos, el comunismo real. No cabe. Con lo cual, digamos, la posibilidad de construir un modelo comunitario de desarrollo alternativo, y menos aún desde un país periférico, y menos aún de carácter universal, digamos, no cabía. Digamos, era un peligro latente que había que, digamos, destruir. Por eso, obviamente, cuando uno mira y analiza claramente todo el proceso conspirativo contra Perón, se va a encontrar desde liberales acérrimos, nacionalistas nostálgicos, hasta comunistas, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ahí hay un claro choque entre las representaciones ideológicas que reproducían esa lucha hegemónica, y entre una filosofía que proponía un modelo de vida, un modelo de comunidad, etc. Y no cabía, con lo cual era un peligro absoluto, digamos, para las dos potencias. Y había que destruirlo, sea como sea. Primero, obviamente, recuperándose de la guerra y después ya activando un proceso que se conoció con Guerra Fría, que entre otras cosas se dedicó, digamos, a crear focos, ¿no? de disputa y de batalla en distintos lados, Vietnam, o en otros casos, operaciones tendientes a derrocar toda posibilidad de alternativa nacional en Latinoamérica. Fue ahí, está el ejemplo de Vargas, el ejemplo de Arbenz y su antecesor. Es decir, ahí está el ejemplo claro de que, digamos, ninguna de las dos potencias iba a aceptar una posición equidistante de ambas. Y con lo cual el factor geopolítico es importantísimo. De hecho, es directo, la ayuda de Inglaterra a la Armada Argentina para los bombardeos en Ensenada, digamos, o las destilerías, el aprovisionamiento, eso está comprobado, con lo cual ingleses, norteamericanos y rusos en todo caso coincidían en la necesidad de voltear cualquiera de estas alternativas. Siempre lo fue así. Tal cual, tal cual. Y obviamente tenemos el factor político de una oposición, de un radicalismo que ya más bien podríamos llamarlo alvearismo, digamos, un radicalismo muy comprometido, digamos, con la cosmovisión republicano-burguesa, pero además comprometido con un autoritarismo extraordinario, porque, digamos, hay que recordar que más allá del derrocamiento de Perón, hay antecedentes, hay actos, o sea, es una oposición que recurre al terrorismo, ¿no? El bombardeo de la Plaza de Mayo, la bomba en el subterráneo, es decir, hay todo un movimiento conspirativo que además recurre a la violencia, ¿no? Recordemos que el peronismo era una antropología del amor, con lo cual creo que no estaba preparado para responder con violencia. Y de hecho, cuando son los bombardeos de Plaza de Mayo, no hay fusilamientos. Es decir, yo quiero mostrar eso, o sea, no había en el espíritu del primer peronismo la idea de combatir violencia con violencia. La violencia era algo ajeno. Y algunos te van a decir, sí, pero era autoritario, porque las libertades, posiblemente, digamos, eran épocas de restricciones de libertades, como las hay ahora también, en las democracias inclusive que aparecen más puras, siempre hay restricciones. En aquella época había por ahí un poquito más de restricciones, pero digamos, ninguna justificaba la posibilidad de que por primera vez una aeronáutica, que se hiciera su bautismo de fuego, la aeronáutica argentina, contra su propia población. No existe antecedente, porque el Guernica, en todo caso, fue la Luftwaffe, es decir, la aeronáutica alemana, la que bombardea al pueblo español. En el caso de la Argentina, de la Armada, básicamente, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, digamos, el peronismo no tenía, digamos, dentro de su etos, la posibilidad de combatir violencia con violencia. Por lo tanto, es comprensible el no castigo eh, sobre quienes cometieron actos terroristas. Además, la ida que se realiza en el buque 17 de octubre, que después fue el general Belgrano, hundido en Malvinas, o sea, hundido en Malvinas, en realidad víctima de un acto de un crimen de guerra, pues estaba fuera de la zona de exclusión, pero de todos modos, dentro de se firma el pacto, digamos, entre los representantes que envía Perón y Perón se va, digamos, a su exilio. Por lo tanto, tenemos los problemas culturales, eso está claro, está advertido por las personas más lúcidas del gobierno. Mire, aquí hay gente que se nos está yendo, ¿no? La segunda tiene que ver con los factores geopolíticos, es decir, el fortalecimiento y la puesta en marcha de la maquinaria de dos potencias que se disputan la hegemonía y que no permiten una tercera posición o un no alineamiento, etc. La tercera tiene que ver con la política, y la cuarta que tiene que ver con, digamos, cierta burocratización de los cuadros intermedios del peronismo, ¿no? Que ya están un poquito cómodos en sus asientos, están ya incorporándose a ciertas veleidades de las que suelen gozar, que suelen tener, digamos, las élites políticas, y eso se demostrará después en la resistencia. En la resistencia se verán quiénes eran los que realmente estaban convencidos de la fortaleza de las transformaciones que había impulsado el primer peronismo y quienes en realidad, como Tecer, dieron media vuelta y se escondieron abajo de la cama, o en todo caso, digamos, cometieron actos de traición, si uno quiere llamarlo. Claro. Es decir, que no podemos comprender volvemos, digamos, a lo cultural y a lo cultural político. Basta de estas cuestiones. Sí, el gobierno, dos gobiernos desgastan, pero, digamos, en la balanza de las realizaciones y el desgaste no está el secreto del derrocamiento. Claro, el derrocamiento. Sino, el secreto está en otros lugares, hay que mirar otros factores, ¿no? Exacto. En especial el geopolítico y el cultural, ¿no? Es decir, esos dos elementos hay que mirarlos con mucha profundidad, y hay muy buenos estudios, pero que generalmente son más cuantitativos que analíticos, ¿no? Porque también hay que ponerse en la posición. Claro. Pero está claro que no hay un cambio curricular, digamos, que esa cosmovisión que Perón sintetizó y que el peronismo expresaba a partir de las distintas instancias, no se vio reflejada, digamos, dentro de las estructuras educativas que forman la ciudadanía, ni de ni la creación de organizaciones que de alguna manera permitieran neutralizar, digamos, ese espíritu, digamos, burgués, antiguo espíritu burgués, que representaban estas asociaciones de empresarios que se dedicaron a la captación. Y está el problema con la Iglesia, que es un problema más bien con la superioridad, digamos, no con el clero de base, sino más bien con la estructura, ¿no?, de la Iglesia, que es un tema importante porque eso
hace un quiebre dentro de muchos buenos cuadros peronistas. O sea, yo me pondría, no sé, me imagino a Tomás Casares, presidente de la Corte, el hombre que hizo con sus fallos ratificar la Constitución de 1949, pero un hombre de profunda fe, tratando de evitar la quema, digamos, el problema de la quema de las iglesias, todavía no muy esclarecido. Pero de todos modos es un factor que yo lo agregaría, digamos, como coadyuvante a un proceso que terminó, como todos sabemos, con el exilio de Perón. Tal cual. Queda clarísimo entonces que ante la nacionalización, vamos a resumir el hecho más importante que tuvo el peronismo, que es la nacionalización del Banco Central, de los depósitos, el manejo del comercio exterior a través del IAPI y demás, que son las dos patas fundamentales para que un país pueda desarrollarse independientemente. Y los principales problemas entonces los encontramos en los sectores medios, que lamentablemente, como dice Jauretche, siempre han faltado a su rol histórico de desarrollo nacional. Y por último, vemos... Sí, algunos sectores sí, no todos, no se puede generalizar, por eso no se puede hablar de clases medias, sino de medios pelos. Claro. Porque por eso Fabricio no habla de clase media, habla de medio pelo, que es otra cosa. Que, digamos, es más bien una cuestión aspiracional que económica. Y que está relacionado con esto que vos decís. Es cierto, sí. Del tema de cómo ancla el liberalismo en la conciencia de estos sectores que creen que todo su mejoramiento y su crecimiento es individual y no tiene nada que ver con un programa o un proyecto. Es producto individual y no de la comunidad a la que pertenecen. Eso es. Tal cual. Así. Y por último, o sea, la geopolítica. Digamos, si yo me hago rico con un campo a partir de la explotación tremenda de los obreros, de los trabajadores rurales, ¿no? Exacto. ¿El Estado me lo permite o no? Tal cual, tal cual. Entonces, no es tanto la capacidad, o el Estado o las organizaciones sindicales. No es tanto, entonces, no depende de la capacidad estricta. Eso es un equilibrio que algunas grandes potencias han logrado establecer. Yo no quería concentrar demasiado en las medidas, obviamente, claro. el IAPI, las medidas estratégicas. No solamente el IAPI, sino, bueno, el proceso de distensión con Brasil y Chile, que eso es importante, claro. O sea, con los dos países que la Argentina tenía hipótesis de conflicto, Perón empieza un proceso de distensión, que también le trae problemas dentro del área militar. Perón empieza a tener problemas con los militares cuando empieza a hablar de la defensa por fuera, digamos, cuando crea la cátedra o inaugura la cátedra de defensa de la Universidad de La Plata y empieza a plantear la discusión de la defensa fuera, digamos, de los cenáculos castrenses. Exacto. Pero obviamente el tema de la distensión del ABC, bueno, generaba mucho malestar en muchos militares que estaban formados para esas hipótesis de conflicto y que además, digamos, todo el desarrollo y los negocios que se realizaban, la compra de insumos bélicos estaban destinados a esas dos hipótesis, cuando en realidad la hipótesis real, la única que tuvo la Argentina, que no es una hipótesis, sino es un conflicto real, es el de Malvinas. Ahí, digamos, es rarísimo que aún hoy, todavía, cuando se habla de hipótesis de conflicto, no se hable del conflicto. Pero, y bueno, y está el Atlas, el proyecto de la organización sindical a nivel latinoamericano, es decir, hay miles de medidas. Yo no quise concentrarme tanto en eso porque, bueno, son bastante conocidas, pero... En este sentido, el tema de Malvinas que estabas hablando justamente recién y el tema castrense y geopolítico, recordemos también que Perón no quiso firmar el TIAR, ¿no? Que es ese Tratado de Asistencia Recíproca, porque después justamente eso fue lo que nos jugó en contra en Malvinas. O sea, nosotros tenemos que salir a defender a Estados Unidos, pero Estados Unidos no nos defiende a nosotros cuando nos invaden y nos conquistan. La acción del endeudamiento del FMI,
Exacto. Es decir, la negativa de Perón de incorporarse al FMI. Son un montón de cosas. Ahí se entiende el porqué. Hay tantos. Todo el gobierno del primer peronismo es una sucesión de acciones que conducen a fines estratégicos. Tal cual. Y están a la vista. Yo quería por ahí, en esto, internalizarme mucho más el IAPI como elemento central. Bueno, señores, vamos nosotros, la comunidad entera, el producto de la tierra, la comunidad entera, poder manejar precios, volúmenes de producción, etc. De hecho, se aumenta el volumen de producción agrícola en la Argentina durante el primer peronismo, lo cual no fue un mal negocio para aquellos que producían insumos básicos. Exacto. Con lo cual, me parece que da para otro. Y siempre, obviamente, los pequeños sectores oligárquicos que siempre están ahí metidos, ya más venidos a menos, ya era otro país, esa antigua y poderosa no era tal, y seguía en algunos sectores educativos o en algunas instituciones, etc. Pero yo quería hacer hincapié más en el sustrato, porque estamos trabajando un poco el sustrato. ¿Entendió? Perfecto. Abajo, ¿no? Perfecto. Bueno, nos encontramos en el próximo apartadito que trataremos el tema de la resistencia.